Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde hablamos sobre procesos y tecnología para el sector de los despachos profesionales. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más preocupa a un socio, a un fundador, a un director de un despacho profesional. Sin duda, la gestión interna. Ser empresario en este sector es muy complejo. No imposible, pero muy complejo porque tenemos que tener en cuenta muchísimos detalles a nivel de gestión interna de recursos humanos, de control de rentas, control de los libros contables, cuentas anuales, altas, bajas, modificaciones de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a hablar. Os voy a hacer un resumen de la ponencia que impartí hace un par de semanas en Accountes que titulaba La gestión interna a través de un CRM. Os voy a contar mi experiencia de cómo veo yo un CRM, de cuál es el futuro de la gestión interna, donde creo, y no solo lo creo, sino que además estoy convencido porque ya lo estamos aplicando muchos despachos profesionales, que sí se puede. Por fin empiezo a ver ilusión en los despachos de poder gestionarlo como siempre han soñado, como siempre lo han deseado. Bueno, os daré algunas pistas y algunos ejemplos de lo que podéis encontrar en un CRM. Antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros un par de noticias. La más importante es que cumplimos 9 años desde la fundación del Centro de Innovación. Muchísimas gracias por parte mía y por parte de todo el equipo que forma el Centro de Innovación, por acompañarnos, muchos de vosotros desde el comienzo del Centro de Innovación, otros nos habéis ido conociendo a través de los videoblogs, a través de los podcasts, a través de los congresos. Muchísimas gracias y tengo que trasladaros que venimos con más ilusión, con más fuerza y con muchos contenidos de cara al futuro. Y por otro lado, hace un par de semanas se reunieron en Zaragoza, liderado por nuestro compañero Alberto, compañeros del Club de Innovación de Despachos Profesionales, todos ellos pertenecientes, en este caso, en esta reunión, al ámbito laboral, socios, directores del área laboral, en el que, tuvieron la ocasión de reunirse por segunda vez. La primera fue en Madrid, esta ha sido en Zaragoza, y hablar de sus problemas, ¿no? Que no son pocos en el ámbito laboral, principalmente por todas las reformas laborales. También venimos de una época de toda la pandemia donde estos departamentos han sufrido muchísimo y todavía siguen sufriendo. Y en estas reuniones, aparte de compartir experiencias, miedos, ilusiones, también es buen momento para hablar sobre procesos. Pues bien, vamos a comenzar el videoblog de hoy, que lo hemos titulado La gestión interna a través de un CRM, donde os voy a contar la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, de cómo veo el CRM, de qué es un CRM y de cuáles son los fundamentos más importantes. Pues la aventura desde el año 2004, que fue cuando me inicié con el despacho, con una hoja en blanco, sin otra cosa que ilusión, ganas. Y desde el año 2004 hasta el año 2008, pues como muchos de vosotros que habéis empezado desde cero, intentando pues captar los clientes, empezar ya a tener una organización interna a través de esos Word, esos Excel. Y quiero que comprendáis cuáles son las 4 tecnologías más importantes en un despacho profesional, sobre todo para que ubiquéis muy bien dónde ubico yo el CRM. A nivel de operaciones, no tendría que haber ninguna complejidad a la hora de gestionar un despacho. Yo creo que esta es la parte más sencilla y más fácil. No es más que elegir un RP con el que voy a calcular las nóminas, con el que voy a calcular pues los impuestos. Tampoco hay muchas opciones en el mercado. Es cuestión de elegir aquella que más te convenga por ciertas circunstancias, características, intentar acompañar ese RP de un agregador bancario, un OCR, un checklist y un gestor de importaciones. Digamos que estos son los 4 plugins o los 4 add-ons que tienes que acompañar el RP. Y por otro lado, un portal del cliente para intentar ofrecer pues esa contabilidad, esas nóminas de una forma online a tu cliente. Esto es la parte operativa. Ya digo que esto no es complejo. Y es más, desde el año 2004 pocos cambios hemos tenido en estos RPs y pocos cambios hemos tenido en esos checklists y en esos agregadores bancarios. Salvo excepciones, no ha habido mucha evolución en todo esto, salvo excepciones. Ahora bien,
Yo no veo preocupado a un despacho. Y esto es algo que el otro día en un videoblog nos contaba un compañero, ¿no? Que desde hace 3 4 años ya no nos llaman al centro de innovación preocupados por la búsqueda de un RP o la búsqueda de un checklist o la búsqueda de un gestor de importaciones. No estamos viendo que esa sea la verdadera preocupación. Y os lo digo yo desde Centro de Innovación, que recibimos todos los días decenas y decenas de solicitudes de información. Donde realmente la gente está preocupada es por ese apartado que denominamos gestión interna junto con la analítica. Y digo gestión interna porque cuando hablamos de gestión interna hablamos de todo el caos de la gestión de operaciones, de la gestión operativas, no de hacer una renta. No le preocupa a un despacho hacer una renta, le preocupa todo el caos que supone gestionar la campaña de renta, recibir la documentación, presupuestar bien, llevar el control de si se ha presentado o no se ha presentado, de cuáles son las mejores opciones, de entregar la documentación al cliente, etcétera, etcétera. Y esto lo podríamos ir trasladando a otros apartados. Aquí os pongo un resumen de lo que para nosotros, desde el Centro de Innovación, consideramos que está todo el caos de la gestión interna de un despacho profesional. Pues bien, antes de continuar, me gustaría comentaros lo siguiente. El próximo 23 y 24 de marzo del 2023, ya faltan pocos meses, celebramos el 8º Congreso de Transformación Digital en los Despachos Profesionales, donde vamos a hacer un monográfico de la gestión interna. Todos esos apartados que os acabo de enseñar son los que vamos a tratar de una forma individual, con casos de éxito de cómo lo están haciendo otros despachos profesionales, qué tecnología están utilizando, qué complementos y sobre todo que os sirva también de ideas para luego poder aplicarlo a vuestros despachos profesionales. Y hablaremos de CRM, por supuesto. Venga, pues vamos a continuar. ¿Sabéis qué es esto? Un Excel, ¿verdad? ¿Sabéis que el Excel es el único programa que gusta al 99,99% de todos los despachos profesionales? Y es curioso, porque un Excel es un software que viene en blanco. Fijaos qué curioso. Nos está gustando, nos está encantando, nos está enamorando un programa que realmente no es nada. Es esto. Es una hoja en blanco. ¿Pero por qué nos gusta esto? Porque es muy sencillo construir algo que tú tienes en tu cabeza, trasladarlo a través de las diferentes hojas, columnas y filas, más todas las herramientas que tenemos, de ponerle color, de ponerle acciones por detrás, de crear fórmulas, y algunos tenéis montados unos Excel para gestionar la renta, para gestionar los libros contables, para gestionar las cuentas anuales. Es decir, es el Excel donde estamos llevando toda la gestión interna de un despacho profesional. No estoy diciendo que sea la mejor opción, pero es la herramienta que el 99% de los despachos utilizamos. Y está bien, nos sirve, pero se queda corta porque desde el Excel enviar un correo electrónico pues puede parecer complicado. A la hora de crear pantallas también puede ser muy complicado. Es decir, que no es la herramienta ideal para la gestión interna, pero es la que más se puede adaptar a nuestras verdaderas necesidades. Para mí, la evolución es ir de un Excel a un CRM. Y vamos a ver las características que nos da un CRM y lo vais a entender mucho mejor. Para mí, y esto va a ir contra los puristas de la transformación digital, pero para mí la esencia de la transformación digital en un despacho profesional es la evolución de un Excel a un CRM. Fijaos que dejo al lado la parte operativa. Me estoy centrando hoy en la gestión interna. Y la gestión interna de un despacho es la evolución del Excel a un CRM. Repito, tenemos 4 herramientas fundamentales: RP, portal del cliente, para la parte operativa,
Nadie se va a poner a hacer un programa de nóminas, nadie se va a poner a hacer un programa de contabilidad. Cuando digo nadie, digo ningún despacho profesional, lo veo una locura. Pero la gestión interna y la analítica es algo tan particular que se tiene que adaptar de una forma global al despacho profesional, que por eso hablo siempre de la cultura maker. Es muy difícil que haya un gráfico para mirar la rentabilidad del despacho que sirva para todos los despachos profesionales. Es más, si cogiésemos el Excel que tenemos todos los despachos profesionales para gestionar la campaña de rentas, será muy similar, pero son diferentes. Cada uno es totalmente diferente al otro. Tendremos cosas comunes, pero es que ahí está lo bonito. Ese es el toque que tú le das. De la misma forma que todos tenemos un salón en nuestra casa, pero la decoración será diferente y es posible que el color de las paredes también sean diferente. Y si tenemos un blanco, o tenemos un verde, o tenemos un rojo, o como tengas pintada el salón de tu casa, y pueda coincidir el color, pero a lo mejor no la tonalidad que le hayamos dado. Pero es que eso es lo bonito, que la gestión interna tiene que ver mucho con la filosofía del propio despacho. Por eso, uno de los grandes errores cuando se busca un programa de gestión interna para un despacho profesional es irnos a Google y pensar que Google nos va a ofrecer en las primeras líneas la solución perfecta. La pastillita que te tomas y ya está la solución en la gestión interna de tu despacho. Para mí, ese es el mayor error. Porque no va a haber ningún CRM en el sector que cumpla el 100%, repito, el 100% de tus necesidades. Lo hemos visto antes con un Excel. El Excel, como viene en blanco, cumple el 100% de las expectativas de cualquier despacho, porque tú lo adaptas de una forma sencilla. Quiero que entendáis lo que os voy a explicar ahora y luego lo explicaré con un CRM. Si yo tuviese que utilizar o buscar un software para la analítica de mi despacho, cuando hablo de la analítica no solo hablo de rentabilidad de la facturación, sino analítica en todos los aspectos, podría buscar software de analítica para asesorías. No lo vas a encontrar, pero si lo que tú quieres es hacer unos gráficos sin ningún tipo de limitación, pues hombre, búscate herramientas como el Power BI o como Tableau, que no son herramientas para ningún sector. Un Power BI no es un software de analítica para transportistas, ni un software de analítica para dentistas, ni un software de analítica para veterinarios. No, es un software de analítica puro y duro, que lo puedes adaptar a todos los sectores. Yo sé que estarás pensando ya, pero yo no me voy a poner a hacer estas analíticas. Es que yo no sé hacer esto. Bueno, tienes varias opciones. Tienes la opción, uno, de buscar a alguien que te ayude a hacer las analíticas a cambio de un precio. Es decir, tienes muchas opciones. O bien lo buscas, o bien aprendes. En nuestro caso, por ejemplo, desde el Centro de Innovación, ya estamos ayudando a despachos profesionales, por ejemplo, con la analítica, en el que le ponemos esas plantillas básicas a través de Power BI, porque a lo mejor ellos no quieren aprender o realmente lo ven muy complicado, no pasa nada, lo puedes contratar. También te puedes formar, pero hay soluciones. Y estoy viendo que hay despachos que no son grandes, que son pequeñitos, que están utilizando estas herramientas, ya sea aprendiendo o ya sea contratándolo. Lo bonito es que un Power BI te cuesta desde 8,40 euros al mes. Repito, 8,40 euros al mes. Pero fijaos lo que es un Power BI. Es una barbaridad que por 8,40 euros no tienes límite.
puedes hacer lo que te dé la gana con decenas y decenas de conectores. Bueno, toda la casuística que se te pueda presentar, tienes una solución. Y esta imagen, dentro de un año, se multiplicará por 2 y será infinito, por 8,40 euros. Si vamos a estar perdiendo el tiempo en que es muy difícil, en que, claro, no sigamos, ¿vale? Pues nos encerramos en una habitación, lloramos, nos quejamos, pero estoy viendo que hay muchos despachos profesionales que han cogido al toro por los cuernos, o lo contratan, o aprenden, o buscan un amigo que les ayude para intentar abaratar, pero tienen analíticas, y además con software que no tiene el límite. Y repito, empiezan a haber muchas plantillas al respecto, muchas plantillas. No partes de cero, porque ya hay gente que dentro del sector de los despachos profesionales lo han hecho para ellos y están ayudando a otros despachos profesionales a implantarlo. Genial, aprovechar esa oportunidad. Bueno, vamos a el CRM de nuevo. ¿Qué aprendí con el CRM en todos estos años? Os voy a contar mi experiencia desde el año 2004. Aquellos que me conocéis desde el comienzo, para mí lo que más me preocupó en un despacho profesional y cuando fundé el despacho, sin duda fue la gestión interna. La parte operativa, pues ya está. Tienes una carrera, has aprendido a hacer rentas, has aprendido la cuestión fiscal, todos los años haces actualización, bueno, todos los años y diría que casi día a día, ¿vale? Actualizándonos, mirando la ley, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Bien, pero ser empresario en este sector supone el que tienes que ir contratando personas, en el que no se puede escapar facturación, en el que tenemos que ir muy coordinados, tenemos que ser, como un reloj suizo, tenemos que ser perfectos. No puede haber nada, ninguna fuga. Pues bien, mi experiencia empieza en el año 2008, cuando cometo el primer error. Y el primer error fue empezar a tunear el RP. Es decir, sobre el RP, intentar gestionar todo el despacho profesional a nivel de expedientes, a nivel de tarea. ¿Y por qué digo que fue un error? Porque un RP no va a ser nunca un CRM. Podrá tener algunos módulos, pero siempre van a estar limitados. Y los RPs solo se están limitando a la parte legal. No van a nunca ofrecerte ser un buen CRM, porque no es su objetivo. ¿Qué pasa? Que algunos habéis visto en el RP la posibilidad de poder adaptarlo con código. Pero para mí es como esta imagen. Es como si alguno dice, yo en mi coche he logrado que el copiloto pueda ir jugando a la PlayStation y le he puesto una pantalla. Esto es una chapuza, no se puede tener un coche así. Que sí, que está muy bonito que el copiloto pueda ir jugando a la Play y tengas ahí un altavoz espectacular y llevas aquí el apoyo para la Coca-Cola. Que sí, que todo esto es una chapuza. Al que le guste llevar el coche así, perfecto, perfecto. Pero no es la filosofía de poner la Play en un coche. Entonces, muchos despachos lo que están haciendo es justamente el ir tuneando ese RP, pero no vas a tener nunca funcionalidades y ese tuneo cuesta dinero y ese tuneo depende de que un tercero empiece a hacer chapuzas y más parches y más parches y más parches. El segundo intento, donde me equivoqué, fue en buscar, no lo llegó a implantar, por suerte, fue buscar un CRM que era líder a nivel mundial en ese momento, era una apuesta importante de un fabricante. No sé por qué, no invertí en él, se descatalogó ese CRM, pero además lo que me echaba para atrás es que era un CRM cerrado. Es lo que había y dependías de que el propio fabricante fuese evolucionando. Por cierto, no nos equivoquemos, en la parte operativa, los RPs, los portales de clientes, al final somos cautivos de ellos. Sobre todo porque están muy unidos a la parte legal. Pero ya hemos visto que la cultura maker nos va a servir para la parte de Business Intelligence y para la parte del CRM. Pues bien, desde el año 2014 hasta el año 2016 aproximadamente, pensar que la tecnología, yo
considero que desde el año 2016 al 2018 es cuando realmente hemos empezado a tener tecnología muy potente, donde ha empezado a despuntar el tema de APIs, temas de la cultura maker. Ojalá, ¿no? Hubiésemos comenzado el despacho, muchos de los que nos estáis siguiendo ahora, justamente en esta época, ¿no? Porque ahora ya tenemos tecnología que seguro que hubiésemos conseguido, todo lo que hemos hecho en estos años lo hubiésemos conseguido en la mitad de tiempo gracias a la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Pero bien, en estos años, del 2014 al 2016, pues hice lo que cualquiera de vosotros haría cuando empiezas a buscar tecnologías diferentes a las verticales del sector, más allá del RP o del portal del cliente, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos Haspo, Zoho, Bittrex, Salesforce, Odoo. Bueno, aquí tenéis algunos de los CRMs más importantes a nivel mundial. Y fui descubriendo cosas muy interesantes de estos CRMs cuando empecé a investigar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Microsoft, y es que son verdaderos ecosistemas. Repito, son verdaderos ecosistemas. Aquí tenéis algunos de los CRMs más importantes a nivel mundial. El primero es Microsoft, con todo el ecosistema. Es brutal, porque más que un software es un mundo, donde no tienes límite, donde tienes todo integrado, desde la parte de mailing a la parte de tareas. Por ejemplo, Microsoft con Teams, puedes integrar Power BI con el Power Apps, con el Automate, con toda la parte que tienen de CRM. Fijaos, ¿no? Nadie podría encontrar aquí un límite, ¿no? Y con SharePoint, con el Word, con el Excel, bueno, es brutal, ¿no? Si nos vamos a Zoho, lo mismo, decenas y decenas de módulos. Sé que algunos compañeros del sector ya están también con Zoho. Si nos vamos a Bittrex, lo mismo. Aquellos que ya estéis trabajando con el software de Bittrex, empezáis a ver multitud de funcionalidades. Salesforce, que os voy a contar como líder mundial. Aquí tenéis un panorama de cuál es el liderazgo de acuerdo con la consultora Gartner, en el que sin duda, ¿no? Salesforce es el líder. Tenemos luego Microsoft. Bueno, yo creo que esto está evolucionando mucho. Todos están copiando al final lo que está haciendo Salesforce. Y quiero en este videoblog contaros un poco los fundamentos que tienen en común los CRMs y cómo están evolucionando y lo que vais a poder encontrar. Dice Gartner, y esta imagen la ha utilizado muchas veces, que el 80% de todos los productos y servicios, al final, a nivel de tecnología, van a ser de cultura maker. Es decir, no va a hacer falta ser un experto en codificación. Es decir, son programas que no tienes que saber de código. Es decir, que yo creo que esta imagen representa muy bien de que tú quieres poner un campo en una pantalla y es tan fácil como coger y arrastrar y decir, aquí quiero este campo, aquí quiero un campo de correo electrónico, aquí quiero una lista de selección, aquí quiero un desplegable, aquí quiero un campo de fecha. Es decir, tú mismo te vas creando, ¿no? Es como si fuese un Excel, pero todavía mucho más sencillo, porque te vas a ir creando fichas, y ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Bien, ¿qué me encontré con los CRMs? Os he puesto aquí como 6 características que os voy a intentar explicar de una forma sencilla y breve, que vais a encontrar en un CRM y que se os va a abrir la mente a la hora de ideas, ¿no?, que podéis hacer con vuestro despacho profesional. La primera es abrir fichas y relaciones. Esto es lo que decía antes, de que tenéis que llevar el control de rentas, de libros, de trámites de altas, bajas y modificaciones de trabajadores, etcétera. Pues bien, en las fichas y relaciones, tú mismo te vas a poder crear pantallas. Esto es un ejemplo de una pantalla que nos hemos construido nosotros para llevar las reclamaciones de impagados. Es decir, imaginaros que en vuestro despacho profesional hay alguien que te impaga, y bueno, pues lo más fácil es abrir un Excel y llevar el control ahí de qué factura se debe, cuál es el importe, la fecha, y llevar un poco el control, ¿no? Si la has llamado, si no la has llamado, cuántos días ha pasado. Bueno, ¿qué podéis hacer en un CRM? Pues oye, ¿por qué no puede abrir una ficha donde aquí estáis viendo campos que podéis tener? Dice, oye, pues abre un campo que sea la serie de factura, el número de factura, la fecha de factura. Es decir, pensar que construir esto son 5 minutos. Lo jodido es
qué campos quieres construir, ¿no? ¿Y qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo que cada vez que yo abro una ficha, pues quiero que se adjunte, por ejemplo, aquí la factura. Entonces, ¿qué pasa? Que suele ocurrir, y esto pasa también en los RPs, que cuando creas una ficha, a lo mejor creas la ficha y luego a alguien se le olvida juntar el archivo, porque son como cosas diferentes. Primero creo y relleno todos los campos, lo guardo y luego alguien se tendría que venir y adjuntar un archivo. Bueno, y en los CRMs vais a encontrar sistemas que lo llaman los ScreenFlow, y es que el usuario vaya haciendo unos pasos en el que más que abrir una ficha y luego se tenga que acordar hacer otras cosas, es como que tú puedes ir creando también con un coger y arrastrar los campos diciendo, bueno, me rellenas todo esto, le das siguiente, me adjuntas el archivo. De esta forma, por ejemplo, siempre te vas a garantizar que la creación de una reclamación de impagado, cuando se dé a guardar, es porque previamente has rellenado todos los campos, la da siguiente, adjunta el archivo, la da siguiente, podríamos rellenar otra ficha diferente. Entonces, bueno, pues vas creando lo que se llaman unos flujos de pantalla, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, aquí tenéis lo que es una representación, ¿no? Es decir, empiezo, creo una pantalla, sigo, creo un registro, puedo ir a otra pantalla, podría crear otro registro, de tal forma que, claro, esto os da muchas ideas, porque cuando, por ejemplo, vas a hacer un alta de un trabajador, pues podrías ir creando unos flujos de una forma sencilla, para que no se olvidase nada, ¿no? Para que no es, oye, tienes que crear esto, luego te tienes que ir a otro sitio, cuando termines allí te tienes que ir a informar al otro lado, ¿no? Y vas creando todo el flujo. Luego puedes crear plantillas, ¿no? Dice, oye, que yo quiero que cuando esta ficha se rellene, automáticamente, pues aquí tenemos una plantilla, se rellene con los campos de forma automática, ¿no? Esto es algo que también vais a encontrar en los CRMs, la posibilidad de crear una ficha y enviar un correo electrónico con una plantilla que te puedes crear, ¿no? Luego hay cosas interesantes, y es que todas las fichas que tú puedes crear en un CRM, siempre va a haber un componente, lo podemos denominar actividades, que está compuesto por los emails que tú envías, es decir, aquí vas a guardar el email relacionado, en este caso, con esta ficha, las llamadas que se ha hecho relacionado con esta ficha, las tareas que tienes relacionadas con esta ficha. Pues esto, que hemos hecho una ficha para reclamación de impagados donde tenemos unos datos, unos archivos y un histórico de actividades con tareas, correos electrónicos, llamadas, lo podríamos hacer para llevar el control de las cuentas, para llevar el control de los libros, es decir, eso que tú tienes en un Excel, pero lo bueno es que la parte de la izquierda ya lo puedes tener en un Excel, pero lo bueno es que pueda juntar un archivo y además puedo tener un histórico de llamadas, de correos electrónicos, de tareas, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la filosofía de lo que es un CRM? Abrir fichas, abrir campos y relacionar archivos y detrás poder crear workflows como luego veremos. Aquí tenéis un ejemplo de libros, donde la parte inferior estaríamos viendo como en un Excel, donde tengo una serie de líneas, pero cuando yo pincho en un libro, pues tendría pues otras fichas con los datos, con si sobre este libro que estoy presentando hemos recibido alguna notificación del libro defectuoso o algún suplido o alguna documentación. Es lo que se denominan fichas relacionadas, ¿no? Algunos que ya estáis con CRMs, no solo estáis creando una ficha, sino que estáis creando como subficha, ¿no? Por ejemplo, la notificación del libro defectuoso sería como una subficha unida a esta ficha principal. ¿Bien? Bien. Y luego, muchos CRMs ya te permiten, y es la tendencia de los CRMs, a tener una analítica, que no tengas que utilizar un Power BI, que no tengas que utilizar un Tableau, sino que el propio CRM te va a permitir hacer analíticas sencillitas ya dentro del propio CRM, ¿no? Es decir, si estáis gestionando las fichas, por ejemplo, como hemos visto, de libros contables que tú te has creado dentro del CRM, pues luego tener unas estadísticas, oye, de cuántos libros están legalizados, incluso podríamos estar viendo hasta el número de notificaciones defectuosas
que hemos tenido en esta campaña o lo que hemos facturado, o hacer una analítica, por ejemplo, de a cuánto hemos facturado cada libro contable, ¿no? Bueno, lo pongo aquí como cosas que yo creo que los despachos profesionales tendríamos que estar analizando, ¿no? Y que montar esto, bueno, a través de un Excel lo podríamos tener también, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, más visual, mucho más automático, etcétera. Aquí tenéis, ¿no? Es decir, la primera pregunta o la primera reflexión o las primeras ideas que pueden surgir es, oye, es que tú puedes llevar en un CRM toda la gestión de la campaña de renta y del libro, y esto es lo que ya están haciendo muchos compañeros a través de los CRMs. Unos con Odoo, otros con Bitris, otros con Zoho. Es verdad que estos CRMs, algunos son más potentes, otros tienen un poquito más de limitaciones, pero la evolución es lo que os estoy explicando. La cuestión es, ¿esta campaña de renta, qué campos abro? ¿Cómo debería ser esa campaña de renta a través de un CRM? Bueno, pues todo esto es lo que estamos trabajando, lo que estamos documentando a través de nuestra escuela online. Por otro lado, hay una tendencia importante en que dentro del propio CRM ya traen módulos de RPA y ya traen módulos de API. Es decir, seguro que os suena Zapier. Bueno, pues los CRMs ya están creando sus propios Zapier. Aquí estáis viendo, por ejemplo, una herramienta que, bueno, que tiene el CRM, donde, fijaos, que aquí no estamos haciendo nada de fichas del CRM, pero dentro del CRM podría conectar un Excel con un correo electrónico y con el propio CRM. Es decir, puedo empezar a hacer viajes conectados y fijaos que aquí no hay que ser experto, que aquí simplemente estamos en lo mismo. Aquellos que hayáis trabajado ya con Zapier, o si no, os invito a que utilicéis Zapier porque tenéis la versión gratuita, veréis que es muy intuitivo, es muy fácil, es coger y arrastrar. Por otro lado, tenemos los RPAs, ya veíamos en el videoblog anterior con el Power Automate, ¿no? Cómo podéis ir diseñando cosas sencillas. Bueno, pues los CRMs van a tener sus propios RPA, sus propios DPA, como nos explicaba el otro día Manuel Ramón, también de una forma sencilla de coger y arrastrar. La tercera cosa importante que traen los CRMs es el concepto, que yo lo he denominado reglas de validación. Fijaos que los conceptos luego cada CRM los va a denominar de una forma diferente. ¿Qué significa eso? Imaginaros que habéis creado una ficha dentro del propio CRM, como puede ser el del libro contable, y tenéis arriba un estado, ¿no? En el que esto daría para otro debate, ¿no? ¿Qué estados tengo que tener para el libro contable? Pues imaginaros, ¿no? Pues oye, están sin comenzar, se está preparando el cierre, ya está preparado el libro, se ha presentado, bla, 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 ¿no? Entonces imaginaros que alguien dice, oye, ya que ya ha finalizado todo y le da a cerrar. El programa no le dejaría porque tú puedes crear una regla por detrás diciendo no se puede cerrar un libro contable, por ejemplo, si no se ha juntado el suplido. Tú puedes crear una regla por dentro en el que te va a decir el programa, oye, que estás cerrando el libro contable y no has adjuntado el suplido. Pero ojo, es que eso supone que no estás facturando tampoco el libro. Entonces, a partir de aquí se empiezan a ocurrir muchas cosas, ¿no? Diciendo, ostras, es verdad, no se puede cerrar el libro contable si no está suplido, pero no se puede cerrar el libro contable si además el suplido no se ha facturado y si además tampoco se ha facturado lo que es el libro contable en sí. O no se puede cerrar el libro contable si no se han adjuntado los ficheros. Fijaos qué cosa más curiosa. Porque si tú tienes un Excel y alguien le da a cerrar o dice que ya se ha presentado, siempre te va a quedar la duda de, oye, ¿pero realmente se ha juntado los ficheros en la carpeta Windows correspondiente? ¿Y se ha facturado? Entonces, todo eso que tenemos que hacer un acto de fe es lo que a través del CRM podemos crear esas reglas, ¿no? Por otro lado, tendríamos los flujos de procesos. Esta es la parte más bonita en el que yo veo el futuro de los despachos trabajando más esto. Esto es lo que realmente se va a adaptar a vuestras propias necesidades, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de alguien que solicita una ausencia o vacaciones y ¡pum! ¿Qué quieres que haga cuando alguien...
imaginaos que tenéis recursos humanos como una ficha dentro del CRM que yo le aconsejo. Entonces, tenéis una ficha de ausencias y vacaciones y alguien solicita una ausencia. Bien, pues a través de ahí, ¿qué quieres que haga el programa? Pues mira, yo quiero que cuando alguien solicite una ausencia, pues quiero que se le envíe un correo electrónico al director. O quiero que dependiendo de la ausencia, además se cree una tarea al director para que se la apruebe. Bueno, pues esto es algo muy particular. Hay gente que dice, no, pues la tarea se la voy a crear al día siguiente, no, se la voy a crear a los 3 días. Pues esto es que la casuística es tan grande donde no va a haber un modelo que sirva para todos los despachos. Cada despacho gestione las ausencias y vacaciones como le dé la gana, porque habrá cosas que son muy particulares de ese despacho. Bueno, pues tú te creas un flujo. Esto que parece muy complejo, lo mismo. Son sencillas de hacer, lo complejo es pensarlo, porque no se necesita saber de código. Una pequeña formación, pero pues es que es normal, es que para hacer una consolidación fiscal tienes que estudiar. Y además estudiar de una forma muy compleja. Esto no estamos hablando de hacer consolidaciones fiscales complejas. Hay que dejarle un poquito de tiempo, pero yo creo que para hacer esto tendríamos que ser autónomos en el despacho, que hacer esto no requiriese tener a un informático, porque las plataformas y los CRMs vienen enfocados en esta línea, ¿no? Bien, por otro lado, lo que os he explicado antes, ¿no? El concepto de que tú en cualquier ficha puedas tener tareas, poner correos electrónicos, tener el histórico de llamadas. Para mí esto es lo más importante, ¿no? Porque lo que nos vuelve loco es qué ha pasado con el libro contable, qué ha pasado con las cuentas anuales. Cuando, por ejemplo, ahora que estáis con los precierres o haciendo auditorías de la contabilidad, oye, ¿se han enviado las cuentas de socio al cliente? Bueno, pues te podrías ir a la ficha que habéis creado, podríais ver el correo electrónico que se ha enviado, cuándo lo ha enviado, quién lo ha enviado. ¿Me estoy explicando? Y bueno, y por último, aquí va a depender del CRM, pero digo que todo esto es la evolución, donde algunos CRM ya lo tienen y otros lo tendrán, repito, y otros lo tendrán porque van todos en la misma dirección, es que además tú te diseñes las pantallas, ¿no? Que tú digas, oye, pues según entro al despacho quiero un acceso directo a renta, o quiero unos gráficos, o quiero los vencimientos. Bueno, pues esto lo que también se está trabajando mucho desde el CRM, de que tú te puedas personalizar las pantallas, ¿no? Quiero esto más a la izquierda, más arriba, más abajo, colores, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿no? El poder trabajar con tareas en un formato lista, en un formato Kanban, como muchos de vosotros ya estáis utilizando con herramientas como Trello, como Asana o como Monday, etcétera, ¿no? Pues bien, como os decía al principio, vamos a hacer un monográfico en este 8º Congreso de Transformación Digital que haríamos el día 23 y 24 de marzo del 2023. Formato híbrido, por supuesto, presencial online, y vamos a tratar justamente todo lo que hoy os he explicado en 25 minutitos, pues durante 2 días, y además cogiendo rentas por un lado, cuentas por otros, con casos de éxitos que nos van a contar los compañeros. Así que bueno, espero que os haya gustado el videoblog de hoy. Os invito a todos a que probéis CRMs, que probarlos son gratuitos, que descubráis esos conceptos de ficha, de correos electrónicos, que os vayáis familiarizando. De verdad que he visto y estoy viendo a muchos compañeros que están recobrando la ilusión, que están con fuerzas, que están con el despacho con ganas, porque cuando tú tienes herramientas que te permiten crear flujos, crear pantallas, crear campos. Lo bueno también es que y esto lo vais a ver en el Congreso, que ya hay otros despachos profesionales que ya están muy avanzados, que están compartiendo sus experiencias, no partes de cero, ¿no? Y de Centro de Innovación, pues es también lo que estamos haciendo a través de la academia, que presentaremos en el Congreso, donde estamos documentando para que tampoco tengáis que empezar desde cero. Pues nada, espero que os haya gustado el videoblog de hoy y nos vemos en el próximo episodio.